Es lo que hay. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el 7º programa de Es lo que hay. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gracias por escuchar el programa una vez más. Tenemos una primera charla. Vamos a hablar sobre la sanidad pública aquí en Barcelona con una enfermera. Así que qué mejor que estar con Sandra, que es enfermera de uno de los grandes hospitales aquí de Barcelona. Y para poder preguntarle directamente a ella un poco cómo vive desde dentro, ¿no? El día a día en el hospital, y cuáles son los problemas a los que se enfrentan, que un poco a nosotros nos toca, ¿no? Es como un síntoma, todo lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que solicitar un turno o cuando vemos que, bueno, que no va bien, ¿no? Que todo se va precarizando y todo se atrasa y que el personal tampoco está a gusto. Entonces me pareció que estaba bueno un poco hablar y conversar sobre todos estos problemas que vamos atravesando de fuera y dentro de la sanidad pública. Esta charla es como casi todas las que hago en general desde un lugar de gran admiración, ¿no? Por esta profesión, y un poco aprovecho con esta excusa, ¿no? Agradezco a todos los que tienen esta vocación de ayudar y de cuidar en los hospitales, porque es algo enorme lo que hacen, la verdad. Así que bueno, bienvenida Sandra a Es lo que hay. Buenos días. Hola Mecha, buenos días. Bueno, primero gracias por darme la oportunidad de hacer esto contigo, que bueno, me hace ilusión también un poco que el trabajo que estás haciendo, ¿no? De mostrar o de enseñar a la gente, pues eso, lo que hace al día a día, pues muchos tipos de personas diferentes. Bueno, gracias a vos, Sandra. Contanos cuál es tu profesión y cuánto tiempo hace que ejerces. Yo soy enfermera, trabajo en neumología, en una unidad de respiratorio de un hospital de tercer nivel de estos grandes aquí de Barcelona, y llevo como enfermera pues unos 23 años más o menos. Contanos un poco cómo es un día tuyo de trabajo en el hospital, cómo es tu rutina. Bien, yo actualmente lo que hago es, bueno, soy enfermera de una unidad de respiratorio, como te he dicho, entonces estoy en una unidad específica que es de ventilación mecánica no invasiva, y realizo el seguimiento de pacientes respiratorios crónicos diferentes, de diferente tipología, que necesitan ventilación mecánica domiciliaria, algunos solo para dormir, por su patología, y otros pues que la necesitan como soporte vital, es decir, las personas que llevan la máquina para poder respirar durante 24 horas, porque si no pueden seguir viviendo. Entonces hago el seguimiento de estos pacientes de manera crónica en sus domicilios o en el hospital cuando vienen. O bueno, ahora tenemos otros sistemas como más modernos a raíz de la pandemia, y bueno, hago el seguimiento de estos pacientes. Actualmente llevaré más o menos unos 150 o 180 pacientes que son solo del área de influencia de mi hospital. Cada hospital tiene sus zonas de influencia y cada hospital tiene su unidad de ventilación y lleva un pool de pacientes, un número de pacientes. Entonces, nuestro hospital, más o menos de este tipo de pacientes, pues llevaremos, no sé, unos 400, 500. Somos 3 personas que hacemos el seguimiento crónico, y pues eso, más o menos cada una, pues llevamos entre 150 y 200 pacientes. Contanos un poco a partir del COVID qué cosas mejoraron y qué cosas se empeoraron. ¿Qué notas? ¿Qué cambios hubo? Y bueno, porque creo que algunas cosas, ¿no? En cuanto a organización, igual a tecnología, mejoraron, pero bueno, otras habrán empeorado también. Puf, pregunta complicada. Bueno, a ver, el COVID ha cambiado muchas cosas. A nivel personal, ya no como enfermera,
Creo que a todos los que hemos tenido alguna persona cercana, conocido, familiar, ser querido, que ha pasado el COVID, que ha fallecido o que ha quedado con secuelas más o menos graves post-COVID, pues nos ha hecho valorar un poco más esto a la familia, a los amigos, a las personas y priorizar un poco también las cosas que tienes cerca, ¿no? Yo creo que antes quizás no le damos tanto valor a esto o no de la misma manera que le damos ahora. Al menos yo, creo que no es solo mi sensación. Y como enfermera, pues sí que es verdad que a raíz de la pandemia, que estuvimos mucho tiempo sin hacer visitas presenciales o haciendo las presenciales en el hospital a la gente que estaba ingresada, pero no los seguimientos crónicos, eso se frenó. Pues bueno, ha acelerado muchos proyectos que había ya, pero que estaban más a largo plazo, ha hecho que esto se acelere y podamos hacer seguimiento, pues quizás telemático, a gente que tiene enfermedades o tratamientos crónicos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, se ha activado la telemonitorización de pacientes con ventilación, que antes no se hacía. Antes siempre es que tú tenías que ver a una persona o hacerle un seguimiento con ventilación mecánica, pues tenías que verlo de manera presencial. Y ahora sí que es verdad que hay, no para todo el mundo, depende evidentemente del momento y del caso, pero está la posibilidad de hacerlo vía telemonitorización, al menos nosotros lo hacemos, no sé si todos los centros lo hacen, y bueno, podemos ver y modificar muchos datos de los ventiladores, de los equipos que llevan para poder vivir, sin tener que ir de manera presencial ni hacer desplazarse al paciente de manera presencial al hospital. Se ha implantado muchas tecnologías nuevas, muchos avances a niveles tecnológicos, máquinas, respiradores, cosas así que realmente pues, ayudan mucho en el día a día, tanto a nosotros como profesionales como a los pacientes como usuarios. Cosas malas, te diría, bueno, supongo que todos recordáis, ¿no? Esto ya va a ser un poco ahora una queja. En el momento de pandemia, cuando todos salíamos a las 8 a los balcones a aplaudir a los sanitarios, ¿no? Que estábamos súper agradecidos del trabajo que hacíamos y estas cosas, y se decía, uy, va a mejorar mucho, van a haber más contrataciones porque hace falta mucha gente, mejores condiciones laborales, ¿no? Y se prometían muchas cosas que no se han cumplido ninguna de ellas. No sé si esto la gente normal lo es conocedora o no, o se piensan que realmente hemos mejorado muchísimo nuestras condiciones laborales a través del COVID. Pues no es así. Realmente en la pandemia se hicieron muchísimos contratos eventuales de enfermeras, médicos, sanitarios en general, para poder cubrir, ya había muchas deficiencias a nivel de personal. Y se hicieron contratos en ese momento porque realmente había mucha demanda y mucha necesidad. Esos contratos, en la mayoría de casos, a la gente que contrataban de manera eventual, pues se les prometía de alguna manera poder proseguir después con la actividad, tener un contrato quizás no indefinido, pero más o menos estable y tal. Pues cuando acabó la pandemia, cuando acabó la primera, segunda oleada, realmente se separaron, se rescindieron y no se volvieron a contratar a estas personas. Entonces, bueno, pues eso es una mentira que se dijo, que aprovecharíamos para poder incorporar más personal sanitario, que era muy necesario, y no ha sido así. Entonces, ahora mismo estamos en las condiciones laborales previas a la pandemia. Ni se ha subido el sueldo, ni ha mejorado las condiciones, ni hay más médicos, enfermeras, auxiliares trabajando. Y sí que es verdad que el tipo de paciente a raíz del COVID ha cambiado. Hay mucho más, al menos los respiratorios, que son los que yo controlo más, hay mucho más paciente más afectado post-COVID de patología respiratoria, en peores condiciones, y nosotros somos las mismas manos que éramos prepandemia. Bueno, y evidentemente otra cosa mala que creo que ha quedado, que la gente no es consciente, es que el COVID no ha acabado. El COVID sigue existiendo, el COVID se va a quedar para siempre. Es una enfermedad que sí que es cierto que gracias a la inmunidad, la vacunación sobre todo, ha sido la gran cosa buena, yo creo, la vacunación. Hemos conseguido que sea una enfermedad, un virus respiratorio crónico, un virus respiratorio que va a seguir existiendo siempre, pero realmente es como una gripe. Ahora realmente hay mucha gente que muere de COVID todavía, igual que muere de gripe A o de gripe estacional, pero la gran mayoría de gente no es así. Lo pasa con síntomas más o menos leves y sin secuelas. No es como las primeras olas, que mucha gente murió y que mucha gente quedó afectada de manera crónica. Ahora es pues eso, un virus respiratorio que permanece,
pero la incidencia es mucho menor y sobre todo, más que la incidencia, la virulencia del virus es mucho menos letal y menos grave. Pero sigue estando, no se va a ir y siempre es que existirá el COVID. No es una cosa que no, parece que todo el mundo se olvida ya de las mascarillas, en la tele te dicen que ya no hay COVID, que ya no hay pandemia y que vida normal. Bueno, ojo, sí, porque realmente ha mejorado mucho, pero sigue estando ahí y probablemente la gente de riesgos sanitarios y demás tendremos que recibir vacunas como hacemos con la gripe cada año para mantener esta inmunidad y siempre habrá gente que se infecte de COVID y siempre habrá gente que fallezca de COVID, al igual que pasa con otros virus respiratorios. Entonces yo creo que, bueno, pues esas dos grandes cosas me gustaría que quedaran claras. Primero, que a nivel personal sanitario no tenemos mejoras en condiciones ni en salario ni en nada. Sí que en cuanto a tecnología probablemente sí. Y eso, y que el COVID sigue estando y va a seguir estando para siempre probablemente. Bueno, y te quería preguntar un poco a qué se deben las esperas y todo esto que repercute en el usuario de la sanidad pública, pero bueno, un poco lo explicaste. Digo, esta falta de turnos, las faltas de citas o bueno, las quejas que se escuchan en general entre los pacientes. Las esperas, a ver, la actividad asistencial realmente ha vuelto a ser la que era antes. No es que sea menos actividad asistencial de la que se hacía pre-COVID. Actualmente se hace la misma, al menos donde trabajo yo. Creo que en todos los centros es igual. Y sí que es verdad que lo que te decía, nosotros somos los mismos, no hay más personal y los pacientes son, no sé si más o están peor de lo que estaban previamente. Con lo cual, si ya había listas de espera antes, que siempre las ha habido, porque siempre ha habido personal insuficiente y no se da abasto para atender a toda la población, pues ahora eso está exactamente igual que antes o quizás algo peor. Es cierto que además la población cada vez es más mayor, cada vez tiene más patologías, precisamente porque es mayor y bueno, pues vive más años en peores condiciones que antes, y esto se va a ir agravando en función según vaya pasando el tiempo, porque esto va a más. De hecho, se prevé que la población envejezca cada vez dure más años, viva más años y necesiten, pues eso, más tratamientos, más médicos, tendrán más enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, bueno, pues con más personas y más enfermas y mismos médicos y enfermeras y auxiliares y sanitarios para atenderlos, evidentemente el tiempo es mayor. A eso le añades, por ejemplo, que pues quizás tú tienes un tiempo de visita presencial. No te hablo de mí en concreto, que tengo una agenda que quizás me la pueda moldar un poco más a mi necesidad o a la necesidad de los pacientes, pero en la mayoría de casos, ambulatorios y demás, pues a lo mejor el médico tiene por cada paciente 10 o 15 minutos de visita. Si tú quieres hacer una visita bien hecha, con una exploración, con una anamnesis, para poder diagnosticar o tratar de manera correcta y dar una asistencia de calidad a un paciente, en 10 minutos es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú haces como debes hacer las cosas, en 10 minutos o 15 no lo puedes hacer, con lo cual tú vas retrasando a los pacientes que vienen después, ¿no? Tú empiezas con uno a las 8, que evidentemente no acabas a las 8:15, acabas a 8:30, con lo cual de las 8:15 lleva con un cuarto de retraso y eso lo vas sumando y cuando llegas a la 1 del mediodía, pues a lo mejor tienes un retraso de 4 horas o 3 horas y pico. Y eso pasa en primaria, en hospital y en todos los sitios. Entonces, la gente, yo entiendo las quejas porque también soy usuaria y a mí tampoco me gusta esperar 4 horas una visita médica. Y tampoco me gusta que me vean en 5 minutos corriendo porque creo que no puedes valorar de manera correcta a la persona que tienes delante. Y la gente se queja de esto y me parece perfecto y hay que quejarse de esto, hay que poner reclamaciones, pero no al médico o enfermera que te está atendiendo, que al final, si lo hace bien, requiere y que tenga un retraso en su lista de espera, y si lo hace mal, pues es que te vas a quejar porque no te está atendiendo con calidad. Entonces, pero no es porque esta persona no quiera hacerlo, es que no tiene los medios, no tiene el tiempo para poder hacerlo bien. Entonces, la reclamación, la queja, que sí que se tiene que hacer como usuario, al hospital, al CAP, al donde sea, al Instituto de Salud, al donde quieras dirigirla, tiene que ir pues por la necesidad de más gente, no una queja dirigida a la persona en cuestión que te ha atendido, que no tiene otro remedio que hacerlo de esta manera, sino a la institución, a la entidad, a lo que como lo quieras dirigir, para poder poner más recursos para que lo hagan de manera correcta. Es la queja que yo creo que se focaliza mal en la mayoría de los casos.
Entonces, bueno, me parece fantástica. Yo, de hecho, soy la primera que muchas veces dice una reclamación porque nos ayuda a nosotros, nos da fuerza también desde dentro para poder demostrar que faltan personas. Además, es muy triste que aquí tenemos de las mejores universidades que hay de formación de sanitarios y evidentemente las condiciones laborales son malas y la gente que sale muy bien formada, muy bien preparada, pues va a otros países con mejores condiciones laborales. Estamos teniendo una fuga de talento, yo creo que cada año mayor. Y cuando aquí hay necesidad de estas personas, no es que aquí sobren, es que aquí faltan, pero como las condiciones laborales que dan son malas y en cualquier otro país pues son mejores, evidentemente la gente se va. Entonces yo un poco me gustaría que la gente entendiera que el problema no es que la persona que te está atendiendo no quiera atenderte o quiera atenderte tarde, es que no tiene otra opción, no tiene más recursos que los que tiene en el día a día. Por ejemplo, tú a lo mejor vas a urgencias, te pongo un ejemplo que a lo mejor todo el mundo entiende, ¿no? Tú vas a urgencias porque te has torcido un pie y te duele mucho y te tienen que hacer una placa y vértelo y no sé si enyesártelo en función de lo que tengas. Tú vas a urgencias y a lo mejor solo hay un traumatólogo en todo el hospital de urgencias y entra un accidente de tráfico y evidentemente pues prioriza lo que es más urgente. Y tú con tu pie, que a ti te duele muchísimo y que necesitas que te haga una placa, que te haga un médico y te ponga tu yeso, tu férula, tu lo que sea, pues estás 6 horas esperándote con un dolor en el pie que no puedes aguantar porque el traumatólogo no llega. Pues que a lo mejor el traumatólogo está en una urgencia de un accidente o en pediatría, que a lo mejor también es compartido con pediatría, y es que no da abasto. Y así con todo. Con todas las especialidades, en todos los momentos, en los seguimientos ambulatorios, en los seguimientos hospitalarios, en las urgencias, funciona con todo igual. Y el problema de base es la falta de personal. Yo creo que ya desde dentro no pedimos mejores condiciones, y hombre, que también estaría muy bien, pero pedimos simplemente poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y con calidad. Y actualmente en muchos sitios pues no es factible hacerlo porque falta gente. Y repito, en mi situación creo que soy un poco privilegiada porque, bueno, es verdad que tenemos muchísimo trabajo, pero mm, quizás no es tan grave, pero hay muchos otros sitios que sí, en la gran mayoría, de hecho. Y ahí está la gran queja que nosotros cuando decimos que nos quejamos, una huelga, una manifestación, no nos quejamos o nos manifestamos por cobrar más dinero o por tener más vacaciones, o, ¿sabes? Simplemente queremos más personal para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y esto creo que hay gente que no lo acaba de ver así o quizás no lo vive así como usuario, como paciente. Y este gran problema. El gran problema no es que queramos mejores condiciones, el gran problema es que queremos más gente para poder atender a tanta población. Hay más población, hay más necesidad, con lo cual también hace falta más personal para atender. Parece sencillo de entender, pues no se está consiguiendo. Entonces, bueno, pues no sé, de qué manera, si se podrá llegar a conseguir en algún momento o no, o esto acabará empeorando, no lo sé, pero no vamos por buen camino en este sentido. Bueno, Sandra, mil gracias por tu tiempo, por hacerte un lugarcito y estar aquí en Es lo que hay. Veo que te quería preguntar esto, ¿qué podemos hacer también como usuario para mejorar o para ayudar a que el servicio mejorara? Pero ya lo explicaste, ¿no? Esto de hacer las quejas que ayudan en verdad, pero está bien, ¿no? Dirigidas a la institución o al hospital en general y no al profesional que igual no está, bueno, que no puede más y que lo hace con poco tiempo, ¿no? Un poco lo que explicas. Ves que está bueno saberlo también para el que está ahí esperando y que ya, bueno, claro, entre que estás dolorido esperando 4 horas, cuando vas con chicos y esperas 5 horas es que te desespera. Pero bueno, no sé, ¿hay algo más que se pueda hacer además de la queja? ¿De qué manera crees que podríamos ayudar a solucionar esto? Pues no lo sé, realmente no sé qué hay que hacer, porque también tengo la sensación de que por mucho que nosotros nos quejemos como profesionales y los usuarios como usuarios, no es una prioridad para la política de este país la salud pública. Entonces, mientras no es una prioridad, esto no va a mejorar. Y no es una prioridad la salud pública, no es una prioridad la educación. Y bueno, entonces hasta que eso no cambie, por mucho que haya quejas, reclamaciones, huelgas, manifestaciones, etcétera, etcétera, está claro que no funciona. Les da igual, ¿sabes? No es como que para ellos no es importante. No sé si porque priorizan la salud privada, la sanidad privada, no lo sé, porque no es rentable la pública, es probable. Es una opinión personal.
pero mientras que a nivel político no se prioricen otras cosas, esto no va a cambiar. No sé de qué manera desde abajo la gente de a pie, tanto profesionales como usuarios, podemos modificar esto. Pero ojalá tuviera la respuesta, ¿eh? Y decir, pues mira, si hacemos esto, mejora. No va a ser sencillo, porque llevamos así muchos años y no ha cambiado. En todos los, ¿no? Ahora que estamos de elecciones y tal, siempre te venden, ¿no? De que, uy, la salud pública, la educación para todos, estas cosas que quedan súper guay en los programas electorales, pero luego a la hora de la verdad no hay ningún cambio. O sea que no lo veo complicado, sinceramente veo complicado que esto cambie. No quiero ser pesimista, ojalá me equivoque y realmente haya un cambio de mentalidad en todo esto en un futuro no muy lejano y todos podamos disfrutar de una salud pública de calidad y buena y de una educación de calidad y buena y que sea lo ideal. Y ya está, ¿no? Y este mundo sea utópico y maravilloso, pero lo veo complicado, sinceramente. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo, entonces por estar aquí en el programa y va genial que expliques un poco cómo lo viven por dentro, las problemáticas y gracias por tu trabajo. Nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad bueno, de decir así un poquito, pues cómo vivimos desde dentro los sanitarios el día a día y como usuaria también, porque soy las dos cosas. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad y un abrazo a ti también. Un abrazo, Sandra. Es lo que hay. En la segunda parte del programa vamos a estar con Cecilia Sáenz, que es luthier. Tengo la alegría enorme de que comparta aquí su trabajo con nosotros y que nos cuente un poco cómo es ser luthier de guitarras. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida a Es lo que hay. Hola Mecha, muchas gracias a vos por la invitación a este programa y bueno, y te felicito también por esta propuesta, muy bonita. Bueno, muchas gracias y gracias por tomarte el tiempo y estar aquí en Es lo que hay. Quería, bueno, que empieces contando un poco cómo fue todo este recorrido, el trabajo de luthier, cómo empezó, cómo se fue transformando, qué etapas atravesó hasta que se convirtió en tu profesión, ¿no? En tu oficio. Bueno, me acerqué a la lutería a través de la música. Yo de joven estudiaba el violonchelo y llegó un momento en que mi maestro me dijo que necesitaba un instrumento mejor y que entonces me recomendó que se lo encargue a un luthier. Y entonces así fue como conocí a Julio Giorgio, que era un luthier ahí de La Plata, de instrumentos de cuerda frotada. Y recuerdo que cuando entré en su taller y lo conocí a él, todo me pareció tan mágico, ¿no? Tan maravilloso. Incluso me dio la sensación de que ahí el tiempo pasaba más lento y todo era diferente. Había como una atmósfera que me gustó mucho desde el principio. Y tanto que, bueno, en el proceso de construcción de mi instrumento yo estuve ahí muy cerca. Y bueno, también conocí a Santiago, que es mi pareja, y él en ese momento estaba haciendo la carrera de guitarra, pero él en su ciudad ya había construido un par de guitarras, y entonces ya conocía un poco, ¿no? todo este mundo de la lutería. Y bueno, en el 2003 decidimos venir para Barcelona y aquí en Barcelona conocimos a que fue un gran luthier, Raúl Yagüe, y él nos abrió las puertas de su taller, nos brindó todas las cosas que él conocía de una forma muy entregada y muy linda, ¿no? Y a través de Raúl llegamos también a Juan Antonio Reyes, otro gran maestro y amigo también. Entonces al final me fui encontrando con distintos luthiers en mi vida y de cada uno de ellos fui aprendiendo algo. Esa fue mi forma
de aprender el oficio. No fue que fui a cursar o en un instituto, no. Fue un poco así, ¿no? De puerta en puerta en cada luthier y cada uno me fue brindando, ¿no?, su conocimiento. ¿Y qué es la lutería para vos? La lutería es parte de mi vida, es lo que yo quiero hacer y es una profesión, es un oficio que tiene mucho que ver conmigo. Se juntan, bueno, yo veo que tiene la lutería como 3 pilares muy fuertes que son los que me tiran a mí, que es, uno es el trabajo con la madera, con ese material que es tan maravilloso para mí y con el cual yo tengo una afinidad y conecto muy bien con su textura, con su aroma, con su peso, su flexibilidad, su dureza. El trabajar con las manos para mí es esencial. Otro pilar muy fuerte y muy lindo es toda la parte creativa del proceso, que empieza con unos trozos de madera y hasta transformarlos en un instrumento. Ese proceso es paso a paso y muy poco a poco, es muy bonito, yo lo disfruto un montón. Y luego lo que tiene, lo maravilloso de hacer un instrumento es que luego con ese instrumento poder hacer música, y ahí es donde yo me siento como realizada, sobre todo porque, bueno, cuando al principio que yo como instrumentista no pude lograr eso, entonces poder lograrlo a través de la lutería para mí es una satisfacción. ¿Crees que el arte es una herramienta para transformar la realidad de las personas, la vida cotidiana, el día a día? Sí, estoy convencida de eso, de que el arte es una herramienta de transformación. Creo que somos seres creativos y como tal el acto de crear, que para mí es arte, es esencial en todos, en todas. Es como medicina, es terapia, el ser creativos y hacer actos creativos, más allá de que sea de forma profesional o no, podemos ser creativas en el día a día, en cualquier detalle cotidiano, no sé, en cómo pongo la mesa, en cómo hago un arreglo floral, cómo me visto. Yo creo que tenemos que tener eso muy presente, y yo creo que cuanto más gente lo tenga incorporado y sea consciente de esa creatividad que tenemos todas, creo que estaría todo mucho mejor, porque es tan liberador y es tan sanador el arte en todos sus niveles. Y creo que tenemos que llevarlo a lo cotidiano y que eso se está perdiendo un poco. Bueno, me encanta cómo lo decís, porque aparte es tan claro como decir que el acto de crear es arte. También creo que el arte es un camino de autoconocimiento, porque para hacer arte tengo que ser creativa, y esa creatividad la tengo que buscar dentro de mí, no la voy a encontrar afuera, eso lo tengo dentro, ¿no? Entonces, ir en búsqueda de esa creatividad es un camino interno muy profundo. Y yo creo que es muy interesante y es como vivir como las cosas con otra intensidad, ¿no? Si no es como que vivimos por arriba y acá no pasa nada. Claro, para hacer arte y meterte con tu creatividad, y claro, hay que hurgar y hay que mover cosas y hay que cuestionar y bueno, creo que eso es es un camino para un conocimiento y un crecimiento personal importante.
Bueno, Cecilia, gracias por estar en el programa. La verdad que me encanta cómo explicás lo que haces y esto del autoconocimiento, de en realidad a partir de ahí poder ver, ¿no?, que somos todas personas que creamos y que tenemos la capacidad de hacer arte en el día a día. Es importante y es muy lindo. Contanos un poco dónde podemos encontrar tu trabajo, así lo podemos conocer. El taller se llama Guitarras Santiago de Cecilia y está ubicado dentro del recinto del Pueblo Español en Barcelona. Y nos pueden contactar por email santiagodececilia@gmail.com, también por Instagram Guitarras Santiago de Cecilia y por Facebook. Cecilia, mil gracias por estar acá en Es lo que hay, por tomarte este ratito y responder a las preguntas. Muchas gracias a vos, Mecha, por invitarme a tu programa y también por hacerme recordar un poco mi historia y bueno, y ponerme a pensar por qué estoy haciendo lo que hago. Así que bueno, fue muy bonito también responder a tus preguntas. Saludos, estamos en contacto. Bueno, un lujazo este programa también. Gracias a Sandra, gracias a Cecilia. Este fue el 7º programa de Es lo que hay y espero que nos veamos el próximo. Gracias a todos por escuchar, a los y las oyentes de Es lo que hay. Un abrazo. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay.